Tres pasos proféticos para manifestar tus deseos divinos. En un pequeño pueblo de México, donde la fe se entrelaza con cada ladrillo y cada sonrisa, María, una madre soltera de 32 años, se encontraba en la encrucijada de la desesperación. Su hijo, Samuel, de solo 5 años, luchaba contra una enfermedad que lo debilitaba día a día. Cada amanecer parecía traer consigo un nuevo peso, la pesada carga de la incertidumbre y la pobreza. Pero cada domingo, cuando la luz del sol iluminaba el altar de la iglesia de ladrillos rojos, María encontraba un atisbo de esperanza en el abrazo cálido de su comunidad y en su devoción hacia la Virgen de Guadalupe, su faro en la tormenta. Durante un ritual de bendición, el pastor, un hombre colmado de fe y bondad, se acercó a María. Su rostro brillaba con una luz especial, como si hubiera escuchado una revelación divina. «María», dijo, el eco de su voz resonando en el corazón del templo, «Dios ha escuchado tu clamor y te invita a seguir 3 pasos proféticos para manifestar los deseos de tu corazón». Las palabras flotaron en el aire, pesadas de reverencia. Primero, intensificar la oración en familia. Segundo, compartir su testimonio y su lucha con la comunidad. Y tercero, entregarse completamente a Dios. La atmósfera estaba cargada de un manto sagrado, mientras todos los feligreses escuchaban con el corazón acelerado. Con una mezcla de esperanza y miedo, María se sumergió en la nueva jornada que le esperaba. Cada noche se arrodillaba junto a la cama de Samuel, elevando su voz al cielo con un fervor que la transportaba más allá de sus miedos. Pero los murmullos de algunos vecinos la seguían como sombras, cuestionando su fe. ¿Acaso Dios realmente me escuchará?, se preguntaba, mientras su corazón palpitaba con la carga de la duda. Sin embargo, recordando las palabras de su pastor, organizó una reunión de oración en su hogar. La tarde se llenó de rostros solidarios, manos unidas en plegaria. Era como si el viento susurrara esperanza, frenando el tiempo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Pero a pesar del calor de la comunidad, la sombra de la preocupación se cernía sobre María. Cada semana pasaba sin un cambio visible, hasta que un día, después de horas de oración intensa, un susurro casi audible llenó el ambiente. Fue un llamado al corazón, un viento suave que le decía que no se rindiera. Entonces, lo increíble sucedió. Samuel, débil y pálido, se levantó de su cama en un momento de revelación. Sus ojos, antes opacos, brillaban como estrellas en la noche. María, llena de asombro, no podía contener las lágrimas. ¿Es real?, se preguntó entre sollozos de alegría. La noticia se esparció como fuego en seco por el pueblo, y la fe de la comunidad revivió en un alarido de júbilo. Sin embargo, el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Qué vendrá después en la vida de María y Samuel? La historia apenas se empieza a escribir. Mientras la luz del día se desvanecía, la noche envolvía al pueblo en un manto de paz. María no podía dormir. Se sentó en una silla junto a la ventana, contemplando las estrellas que titilaban en el cielo. Su corazón desbordaba gratitud por el milagro que había pasado, pero también se llenaba de ansias por lo que vendría. El despertar de Samuel era solo el principio, pero ¿qué cambios traería este nuevo despertar en sus vidas? Al día siguiente, la noticia del milagro llegó a cada rincón del pueblo. Las mujeres de la plaza conversaban animadamente, los hombres compartían anécdotas en la cantina, y los niños miraban a Samuel con ojos llenos de asombro. «Es un niño especial», decían, mientras sus risas resonaban como música en el aire. Pero no todos estaban contentos. Un grupo de vecinos comenzó a murmurar con recelo. «Esto no se puede explicar. Debe haber alguna trampa», decían entre sí, sus voces llenas de escepticismo. María sintió el peso de la ansiedad en su pecho nuevamente. A pesar de la alegría de algunos, había quienes continuaban atrapados en la duda.
Pero, con la fe ferviente que la había sostenido hasta ahora, decidió organizar una nueva reunión. Esta vez, no solo para contar su testimonio, sino para invitar a cada uno de esos escépticos a unirse a ellos en oración. Quizás el amor y la fe los quiten de la oscuridad, pensó, mientras daba forma a su plan en la madrugada. Los días pasaron, y María preparó todo. Llamó a algunas amigas que con gusto se ofrecieron a ayudar. Decoraron la casa con flores frescas y encendieron velas que llenaron el aire con un aroma dulce y acogedor. La noche de la reunión, el hogar se veía parecido a lo que un altar debería ser. Un espacio sagrado donde se permitía la vulnerabilidad, donde la fe podía fluir libremente. Mientras llegaban los vecinos, María notó que el aire vibraba con tensión. Los escépticos entraban con recelo, pero también había esperanza entre quienes conocían a Samuel y la lucha que había enfrentado. Cada rostro contaba una historia, cada mirada reflejaba un deseo de conexión. María tomó la palabra. Su voz era más firme de lo que jamás había sentido. Hoy estamos aquí, no solo para contar lo que Dios ha hecho por nosotros, sino para compartir con ustedes el milagro que cada alma, cada vida puede experimentar. Las palabras brotaban de su corazón como ríos de agua viva. Luego, Samuel, con sus ojos brillando con luz celestial, se acercó y, con un gesto tierno, tomó la mano de su madre. Con cada oración que elevaban juntos, las caras de los escépticos comenzaban a suavizarse. Las lágrimas brotaban en varios rostros, y el ambiente se llenó de un amor palpable. Al finalizar, el pastor invitó a todos a pasar adelante y unirse a la oración. María sintió cómo el aire se llenaba de un poder transformador. No solo eran sus súplicas las que resonaban, sino también las de cada persona presente, un mar de esperanza unida en fe. A medida que las luces se apagaban y cada uno se dirigía a sus casas, María se preguntó, ¿qué pasará ahora? ¿Este es solo el comienzo? La incertidumbre volvió a hacer eco en su mente, pero ella sabía que este nuevo capítulo estaba escrito en el cielo. ¿Sería capaz de mantener vivos esos corazones avivados con la fe? ¿Y qué de aquellos que aún resistían reconocer el milagro? La historia de su vida estaba tejiendo algo más profundo de lo que jamás habría imaginado, y un nuevo reto se alzaba en el horizonte. Sin embargo, una cosa era clara. El camino hacia la luz aún tenía sorpresas bajo la manga. Mientras la luna iluminaba la noche, María cerró los ojos y susurró una oración. El siguiente paso estaba cerca, y su corazón latía con emoción por lo que vendría. Los días que siguieron a la reunión llenaron el pueblo de un extraño aire de expectativa. La luz renacía cada mañana, y con ella también renacían las esperanzas y miedos de todos. Samuel, cuyo despertar se había convertido en centro de atención, ponía a prueba la fe de muchos. María se dejaba llevar por esos momentos, brindando amor y consuelo a quien lo necesitara. No obstante, el eco de la duda aún resonaba fuerte, como un tambor que retumbaba en el corazón de algunos. Un sábado por la mañana, María decidió visitar a Isabel, una de las vecinas que había estado especialmente reacia a creer en el milagro. La luz del sol filtraba a través de las hojas de los árboles, creando patrones de brillo en el camino. Su alma se sentía pesada, pero en su interior ardía la convicción de que debía llevar un mensaje de esperanza. Isabel permanecía sentada en el patio, su rostro pálido y en sus ojos un velo de desconfianza. María, con el espíritu en alto, se acercó y dijo, «Isabel, estas flores son para ti. No importa cuán oscuro se sienta el día, la belleza siempre puede brotar. Confía en que este milagro es real». La mujer miró las flores como si fueran algo extraño, un símbolo de lo que no podía entender. Ambas mujeres comenzaron a hablar, y a medida que compartían sus miedos y anhelos, las palabras fluyeron. María la invocó a abrir su corazón. Dios no está lejos, Isabel. Él está en medio de nosotros, en nuestros momentos de duda y en los milagros que resonan. Un mar de esperanza unida en fe. Aún por llegar están. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Isabel mientras liberaba el peso de su escepticismo. Aquel pequeño encuentro se transformó en un tesoro de luz.
María supo que cada conversación sincera era una semilla de fe, lista para florecer si se le daba la oportunidad. Se despidió de Isabel con un ligero toque en su hombro, dejando una estela de amor y esperanza. Mientras caminaba de regreso a casa, María se sintió renovada. A lo lejos podía oír las risas de los niños jugando y los murmullos de la gente. El aire vibraba con una mezcla de fe y dudas, como un acorde de guitarra sin afinar del todo. Fue en ese momento que sintió un llamado aún más profundo dentro de ella. Recordó el consejo del pastor sobre los 3 pasos para manifestar deseos divinos que había leído en una antigua carta. Debo compartirlo, pensó. Quizás estos pasos sean la clave para ayudar a que otros encuentren luz en sus corazones. Esa noche María reunió a algunos amigos cercanos y comenzó a compartir el mensaje que había latido en su corazón. Primero, tenemos que soñar. Segundo, debemos orar. Y por último, hay que actuar con fe. La emoción que la envolvía al compartir ese conocimiento era contagiosa. Una chispa brilló en los ojos de cada uno. La noticia del encuentro llegó a oídos de muchos en el pueblo, y la expectativa creció. Más personas se unieron a ella queriendo conocer sobre esos pasos. La voz de María resonaba como un eco en el corazón de quienes escuchaban, empujándolos a elevar sus pensamientos y esperanzas al cielo. Pero aún había un grupo que se mantenía a la sombra de la duda, observando desde la distancia. El pastor, durante una semana, había estado planeando una nueva reunión, esta vez una vigilia de oración. Todo parecía señalar hacia un momento cumbre en el que se decidiría si el pueblo se sumaba a la luz o permanecía en la oscuridad. María sintió la batalla en su interior. ¿Sería capaz el pueblo de seguir esos pasos y abrazar el milagro? ¿Podría aquel grupo escéptico abrir su corazón? Su espíritu repleto de anhelos confrontaba a sus propios temores, mientras se preparaba para el encuentro crucial que estaba por venir. Como las estrellas en el cielo, los corazones empezaban a alinearse, pero el desenlace aún estaba por escribirse. ¿Lograría la comunidad unirse en el amor y la fe, o verían desvanecerse nuevamente las esperanzas? Solo el tiempo lo diría. Pero María estaba decidida a no rendirse. Las chispas de luz en cada corazón merecían brillar. Y así el camino continuaba. En algún lugar, el milagro mayor aguardaba. La noche de la vigilia se acercaba, y el pueblo relucía bajo el cielo estrellado como un lienzo de promesas. María sentía un estremecimiento en su corazón mientras un grupo de fieles se reunía alrededor de la antigua iglesia. La brisa suave acariciaba sus rostros mientras murmullos de expectación llenaban el espacio. Cada paso que daba hacia el altar era un eco de las esperanzas y los temores que pendían en el aire como luces titilantes. El pastor, de pie frente a la congregación, comenzó a compartir testimonios de fe, historias que hablaban de milagros y de la bondad divina. «Hermanos», dijo con voz cálida y envolvente, «hoy nos reunimos no solo para orar, sino para abrazar lo que Dios tiene preparado para nosotros». Su mirada se posó en María, invitándola a compartir su reciente descubrimiento. Con el estómago revuelto por los nervios, María tomó un respiro profundo y se acercó al micrófono. La luz ardiente de las velas danzaba a su alrededor, y sabía que este era un momento crucial. «Hoy quiero hablarles de un poder que tenemos todos», comenzó, la seguridad comenzando a calentar su voz. «Los 3 pasos que me han guiado: soñar, orar y actuar con fe». La sala se llenó de murmullos curiosos y ella sintió que cada mirada era un abrazo que la impulsaba. María compartió historias de aquellos que habían encontrado su luz en la oscuridad, apoyándose en el poder de los sueños que llevaban en sus corazones. Los oyentes escuchaban atentamente, pues sentían que aquellos relatos les tocaban el alma. «Nunca subestimes el poder de tu deseo», exclamó, «porque lo que clamas desde lo más profundo va marchando hacia la respuesta que Dios ha preparado para ti». Mientras hablaba, notó a Isabel en el fondo, su rostro sumido en una mezcla de emoción y consternación. «No importa cuán lejos parezca el milagro», continuó, «solo debemos tener fe y dar esos pasos. A veces son pequeños, pero marcan la diferencia. Abracemos la esperanza y actuemos juntos».
Era como si cada palabra surcara el aire, tocando corazones, despertando sueños olvidados. Las miradas se entrelazaban, cada rostro iluminado por la luz divina que se empezaba a volver tangible. Fue entonces cuando una ráfaga de energía surcó el ambiente, y muchos comenzaron a unirse en oración, sus voces alzándose como un solo puñado de luces. La fe se convirtió en un canto colectivo, un himno que resonó en lo más profundo del ser de cada persona presente. Sin embargo, aún había sombras en algunos corazones. Ese grupo que se mantenía alejado también empezó a murmurar entre ellos, cuestionándose si esta era la verdad o solo un juego ilusorio. María, sintiendo el llamado profundo de su espíritu, se dirigió a ellos. ¿Qué tal si este es el momento para abrirse? ¿Qué tal si dejamos que Dios haga su obra en nuestras vidas? Un silencio pesado cayó sobre la sala, una oportunidad sagrada se abría. La esencia de la fe flotaba en el aire, y las lágrimas brotaban de los ojos de muchos, no solo de alegría, sino de la confrontación valiente con sus propias dudas y preguntas. El dolor comenzaba a dejar de ser un peso, comenzaba a ser un puente hacia la fe. Sin embargo, en medio de tanta entrega, un rayo de incertidumbre iluminó el rostro del pastor. Amados, dijo, su voz resonando fuerte, ¿estamos listos para afrontar la verdad que Dios nos ofrece? Juntos debemos decidir si abrazamos la luz o permanecemos en la sombra. La encargada de la música empezó a tocar suavemente mientras todos se miraban. El momento estaba a punto de definirse. Esa noche, el pueblo se encontraba en una encrucijada, y María supo que lo que ocurriera en ese encuentro podría cambiarlo todo. Los corazones palpitaban, esperaban, anhelaban entender el profundo misterio que estaba en juego. En ese instante, cada uno debía responder a la llamada del divino. ¿Se atreverían a dar el siguiente paso y revelar el milagro celestial que aguardaba? Las respuestas estaban a punto de ser reveladas. La tensión en el aire era palpable. María podía sentir cómo cada alma en la sala estaba unida en una búsqueda de respuestas. Las velas parpadeaban, reflejando la fragilidad y la fortaleza del momento. Las voces, aún resonantes de oración, se fueron apagando lentamente, dando lugar a un profundo silencio. Ya no solo eran murmullos, había un deseo ardiente de tocar lo divino. Mientras el pastor miraba a la congregación, su rostro se iluminó con una certeza renovada. Hermanos y hermanas, el tiempo ha llegado. Veo en sus ojos la llama de la fe. ¿Qué hay en sus corazones? ¿Los sueños que mencionó María? Son más que ilusiones, son semillas que Dios ha sembrado en ustedes para dar frutos abundantes. Isabel, aún en la penumbra, se sintió profundamente interpelada. ¿Y si fallo? ¿Y si esta fe es solo una ilusión? Se preguntaba, el temor surgiendo como un intruso en su paz interior. Pero el pastor, como si pudiera leer su mente, continuó. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de seguir. El primero de los pasos que debemos dar es el más importante, reconocer dónde estamos y cómo nos sentimos, sin esconder nuestros temores. Es la aceptación de nuestra vulnerabilidad lo que nos conecta a la poderosa gracia de Dios. María sintió que aquellas palabras tocaban la médula de su propia lucha. Ella había estado en esa misma encrucijada, la bisagra entre el deseo y la decepción. Miró a Isabel y en un acto de valentía se dirigió a ella. No estás sola, Dios también ve tus lágrimas, Él entiende tus inquietudes. Cada uno de nosotros ha enfrentado circunstancias retadoras, pero la luz de la fe puede guiarte. El ambiente se tornó más intenso, el poder de la comunidad empezaba a ser tangible, como si una ola de amor empezaba a abrazar cada rincón de la iglesia. Muchos se giraron hacia Isabel, ofreciendo sonrisas, compasión y apoyo. Allí estaba la respuesta, juntos eran más fuertes. Asimismo, prosiguió el pastor, el segundo paso es orar con confianza. Señor, escucha nuestros corazones, aclara nuestras mentes y afina nuestros deseos.
Oremos como si supiéramos que estamos en presencia del Rey. Oremos con la certeza de que todo lo que pidamos en su nombre será hecho. Las manos empezaron a moverse, levantarse en un acto de adoración, y las voces, como un viento fresco, comenzaron a elevarse en cantos. Las palabras salían con fervor, desbordando el espacio. Señor, tú que eres todo poder, haz en mí lo que desees, resonaba en los corazones, cada frase un ladrillo en la construcción de su fe. Al escuchar este poderoso clamor, Isabel sintió un calor en su interior. Era como si una luz celeste comenzara a formarse en su pecho, disipando las sombras que la mantenían prisionera. De alguna forma, se dio cuenta de que no solo se trataba de ella, sino de la esperanza que compartía con todos, de ese deseo colectivo de una transformación. ¿Y si la acción es el tercer paso?, interrumpió María, con ojos brillantes. Actuar en fe. Hemos soñado, hemos orado, ahora debemos movernos. Quizás no sepamos cómo tomaremos ese primer paso, pero confiar en Dios significa avanzar, aún con incertidumbre. La congregación asintió, y el espíritu de valentía se sintió como un eco en cada rincón. Las esperanzas renacían, y los corazones se entrelazaban. La fe colectiva de aquellos momentos reafirmó su convicción. Estaba claro que el milagro no era solo personal, sino verdadero y comunitario. Al concluir la vigilia, el pastor le dio a María una mirada de orgullo. Cada uno debe preguntarse, ¿qué sueño seré capaz de abrazar después de esta noche? ¿Qué pasos estoy listo para dar? Aquellas preguntas se deslizaron como susurros en el aire, inspirando a todos. En el horizonte, la luz del amanecer comenzaba a asomar tímidamente entre las nubes. María sintió en su alma que esto era el comienzo de algo grande. Mientras los fieles se abrazaban y compartían risas entre clásicas, una pregunta surgió de lo más profundo. ¿Cuál sería la respuesta divina que llegaría a sus vidas en los días venideros? ¿Los sueños finalmente se convertirían en realidad? La historia estaba lejos de terminar. Los corazones se preparaban para lo que vendría. La verdadera revelación aún estaba por llegar. La mañana se despertó con un aire renovado. El sol brillaba, filtrándose a través de las ventanas, dorando el interior de la iglesia. María, aún con el eco de la vigilia en su corazón, sintió que la luz no solo iluminaba el lugar, sino también sus esperanzas. Miró a su alrededor y vio el entusiasmo en los rostros de sus hermanos. Todos parecían ansiosos por compartir lo que Dios había sembrado en sus corazones. Isabel había llegado temprano. Se la podía ver sentada en un banco, sus ojos mirando hacia el altar con una mezcla de expectativa y temor. María se acercó a ella con la intención de ofrecerle apoyo. ¿Has estado pensando en lo que el pastor dijo anoche?, preguntó María, poniendo su mano sobre la de Isabel. Esta sonrió tímidamente, y sus labios se abrieron para murmurar una respuesta que aún no tenía forma. Lo he reflexionado, sí, pero hay algo que me detiene, la duda quizás. ¿Cómo puedo tener certeza de que Dios está realmente en mi camino?, confesó Isabel, dejando escapar un suspiro entrecortado. María sintió una compasión profunda. La duda puede ser una amiga sabia, Isabel. Te empuja a buscar más. No la veas como un enemigo, sino como un recordatorio de que tu fe necesita crecer. Cada paso temeroso también puede ser un paso de valentía. A veces, la acción en medio de la incertidumbre es el verdadero acto de fe, dijo con convicción. No muy lejos de ellas, el pastor empezó a hablar nuevamente, animando a la congregación a compartir y dar testimonio de sus anhelos. Su voz resonó con fuerza. Cada testimonio es un testimonio poderoso. Hoy es el día de plantar las semillas. Hagamos el ejercicio de manifestar lo que llevamos dentro, lo que sentimos que Dios nos ha mostrado. Los corazones comenzaron a latir al unísono. Los fieles empezaron a levantarse, algunas manos levantadas hacia el cielo, mientras otros se formaban grupos pequeños para orar y compartir visiones.
Los ecos de esas oraciones se entrelazaron, creando un rugido armonicado de fe. Cada palabra fuese una chispa, cada oración un paso hacia lo divino. María se encontró compartiendo su propio sueño. He sentido el llamado a ayudar a los jóvenes de nuestra comunidad, a guiarlos, a darles un espacio donde puedan sentirse seguros. Quiero abrir un centro de apoyo. Las palabras fluyeron de su boca con sinceridad y fervor. Ver a sus hermanos resonar con sus deseos fue un bálsamo para su propia inquietud. Isabel, inspirada por la valentía de María, entonces se levantó. Con lágrimas en los ojos compartió: «Yo también tengo un sueño, y lo he escondido por tanto tiempo por miedo, pero siento que hoy es el momento de darlo a conocer. Quiero ser un puente para las familias en crisis. Mi corazón anhela verlo hecho realidad». Las voces de apoyo la rodearon enseguida. Gritos de ánimo, abrazos y hasta algunas lágrimas de alegría comenzaron a fluir. María sintió que esa ola de amor era realmente palpable. Era un sentimiento que trascendía la credibilidad, una fuerza que provenía directamente de los cielos. El pastor, observando la dinámica de la comunidad, sonrió y proclamó: «Hoy, ustedes están plantando semillas. Cada testimonio no solo es un deseo compartido, sino una declaración de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Ustedes están haciendo historia». Con cada oración, con cada compartimiento, el ambiente se saturó de esperanza. La incertidumbre que una vez nublaba los corazones comenzaba a disiparse. La comunidad había despertado a una misión común, unida por un propósito más grande. Pero de repente, un murmullo se desató entre los asistentes. Una anciana que hasta ese momento había estado sentada en una esquina, se levantó y se dirigió hacia el centro. Con voz firme, pero con un aire de misterio, dijo: «Hermanos, he venido a llevar un mensaje del cielo. Aún hay algo que no han visto, y está más cerca de lo que creen». Los corazones se detuvieron, todos se voltaron hacia ella, expectantes. ¿Qué revelación traería? ¿Qué tenía el cielo preparado para ellos? La tensión se volvió palpable en el aire. Las palabras de la anciana resonaron como un eco, sugiriendo que lo que cada uno deseaba podría estar por manifestarse de maneras que jamás podrían haber imaginado. Mientras sus corazones latían al unísono, en un profundo silencio, todos esperaban la respuesta. ¿Cuáles serían las puertas que se abrirían? ¿Qué milagros están por llegar? La historia apenas comenzaba a desarrollarse. El silencio era denso. La anciana, con su andar pausado, hizo una pausa significativa antes de continuar. Su mirada barrió la congregación, como si cada espíritu presente necesitara sentir el peso de su mensaje. «Veo en sus corazones el fuego de sueños esperando a ser avivados». Los murmullos reaparecieron entre los fieles, asintiendo en una mezcla de ansiedad y esperanza. La anciana respiró hondo y explicó: «Dios no solo escucha sus oraciones, Él está en la búsqueda de corazones dispuestos. Para cada uno de ustedes hay un plan divino, un mapa celestial que los guía. Deben estar dispuestos a recibirlo». María, sintiendo la gravedad de cada palabra, apenas pudo contener la emoción. Su anhelo por ayudar a los jóvenes en la comunidad se encendió con más fuerza. Isabel, igualmente tocada, encontró valor para seguir la dirección de su corazón, sintiendo que el anhelo de ser un puente para las familias no era un simple deseo, sino un llamado celestial. Con voz suave pero firme, la anciana continuó: «Son 3 pasos los que deben seguir para manifestar lo que Dios tiene preparado para ustedes. Primero, deben reconocer sus deseos divinos. Esos sueños que arden dentro de ustedes son sus anhelos más profundos». María cerró los ojos un momento, permitiendo que esas palabras resonaran en su ser. Reconocer, no solo en su mente, sino en su corazón. Llenó su ser de agradecimiento por ese fuego que le impulsaba a crear un espacio seguro en la comunidad, no solo un sueño, sino un propósito.
La anciana prosiguió con el segundo paso. Confíen en el proceso. A menudo, la espera es la parte más difícil. Dios les pide que mantengan la fe intacta, aun cuando no vean respuestas inmediatas. La espera puede ser un tiempo de preparación, una oportunidad para crecer. Isabel sintió que esas palabras eran para ella. Miedo y duda luchaban en su interior, pero había algo en su pecho que empezaba a serenarse ante la certeza de que su esperanza no estaba perdida. Confía, se repetía en su mente. El ambiente se fue llenando de murmullos de aceptación y resistencia. Los hermanos comenzaban a compartir sus sentimientos y esperanzas, creando una sinfonía de fe paralela a las palabras de la anciana. Y por último, hay que actuar. Una vez que han reconocido sus deseos y confiado en el proceso, el siguiente paso es dar un paso de fe hacia lo que han sentido en sus corazones. Las acciones que tomen, por pequeñas que sean, comenzarán a abrir puertas que solo Dios puede abrir. ¿Actuar?, se preguntaba María mientras alzaba una mirada hacia el altar resplandeciente. ¿Cómo podría dar ese paso? La idea de abrir un centro de apoyo parecía enorme, pero en su interior sabía que allí había una semilla. La anciana pivotó sobre sus pies y miró a todos nuevamente, como quien lanza un desafío. No se equivoquen, no se trata solo de sus deseos, sino de la transformación que Dios puede hacer a través de ustedes. El cielo está en movimiento, pero necesitan estar listos a actuar. ¿Están listos? Con un grito de afirmación y determinación, la congregación comenzó a alzarse, manos levantadas, corazones latentes. La atmósfera se cargaba de una energía vibrante. Era un momento de conexión con la divinidad, una promesa de que lo que parecía inalcanzable en sus corazones estaba a punto de materializarse. La anciana sonrió, satisfecha, sabiendo que había encendido un fuego en cada uno de ellos. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, un destello de luz iluminó el altar. Un ángel de luz apareció, su presencia parecía irradiar todo lo que era puro y bueno. Todos quedaron paralizados, los murmullos se volvieron silencios asombrados. No es únicamente el tiempo de sembrar semilla, sino el momento de cosechar lo nuevo que Dios trae para ustedes. Las palabras resonaron como campanas que marcaban el inicio de un nuevo capítulo. ¿Qué significaba eso para ellos? ¿Estaban realmente preparados para todo lo que el cielo estaba a punto de revelarles? La incertidumbre, ese enemigo al que le temían, comenzaba a desvanecerse. La historia recién comenzaba a desplegar sus alas y la siguiente etapa estaba ante ellos. ¿Cómo responderían a la invitación divina? La luz del ángel llenó la sala con un brillo que parecía acariciar a cada persona presente, como si estuvieran envueltos en un abrazo celestial. El tiempo se detuvo, y en ese instante todos sintieron la presencia del divino. Un aire de expectativa envolvió a la congregación. María, con el pecho palpitante, sintió la urgencia de actuar, pero no sabía por dónde empezar. «Están a punto de entrar en una nueva temporada», proclamó el ángel con voz suave pero poderosa. «Dios les ha oído. Discernirán más claramente sus propósitos, pero necesitan estar listos para el cambio que vendrá». Las palabras cayeron como torrentes de amor sobre ellos, llenando sus corazones de una esperanza renovada. Isabel, temblando de emoción, se miró a sí misma y comenzó a preguntarse: ¿realmente estoy lista para este nuevo capítulo? ¿He estado lo suficientemente atenta a las señales? La duda, que antes la había asfixiado, quedaba eclipsada por un creciente deseo de servir. Mientras echa un vistazo a su alrededor, notó a otros congregantes que también parecían estando en profunda reflexión. Todos estaban en la misma sintonía, escuchando al unísono lo que el cielo les susurraba. El ángel continuó: «Recuerden, la claridad llegará en el tiempo perfecto. No se aflijan si no ven el camino de inmediato. La fe es la luz en la oscuridad. Su disposición a avanzar, incluso cuando no pueden ver, es lo que les llevará a la abundancia». María, sintiendo el ardor en su corazón, oró en silencio, pidiendo guía.
Con cada palabra del ángel, su visión se hacía más nítida. Abrir ese centro de apoyo ya no parecía un sueño lejano, sino un llamado ineludible. ¿Cómo podría dar ese salto? La voz de Dios resonó en su mente: confía en mi plan. La anciana observaba atentamente desde su lugar, sabiendo que la semilla de fe estaba germinando en cada uno de ellos. Entonces, el ángel levantó la mano y, como si diera vida a las emociones que danzaban en la sala, dijo: ustedes están aquí para ser canales de cambio. Aférrense a la certeza de que Dios los ha llamado, y juntos transformarán no solo sus vidas, sino también la de quienes los rodean. La congregación se actualizaba, y los murmullos de aceptación comenzaron a llenarse nuevamente con la fuerza del Espíritu. Estamos listos, podemos hacerlo, resonaban como un eco de fe. El aliento de esperanza que se había apoderado de ellos se expandió aún más. Pero, ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó un joven que había estado escuchando atentamente. El ángel miró hacia él con ternura. El primer paso es abrir su corazón aún más. Cada uno de ustedes guardará una palabra divina en este momento. Escriban sus deseos en una hoja, esos que han ardiendo dentro de ustedes, y ofrézcanlos a Dios como un sacrificio sincero. La congregación se miró mutuamente, extrañados al principio, pero la idea comenzó a tomar forma en sus corazones. Este no sería un simple ejercicio, sino un pacto entre ellos y el cielo. María tomó un respiro profundo. Aquel momento significaba hacer visible lo que antes parecía solo un anhelo. ¿Qué podía perder al poner sus sueños en papel? Isabel, sintiendo el empujón de Dios, se levantó con determinación. «Hagámoslo», exclamó, y poco a poco otros comenzaron a seguir su ejemplo. Los hermanos empezaron a buscar papel y lápiz en sus bolsillos, mientras la atmósfera se densificaba con la expectativa de lo que podía suceder. María sintió que el poder de lo sublime pulsaba en el aire, y en su corazón sabía que era el momento de desatar lo que anhelaba. Mientras escribían, la luz en el altar se intensificó, y el ángel, con una mirada firme, ofreció un último mensaje. La acción es la bendición. Sus sueños son valientes, y el sacrificio de su fe los llevará a conocer lo maravilloso que Dios tiene para ustedes. El fuego que una vez comenzó en el interior de cada uno de ellos ahora se expandía, creando una llamarada de anhelos fervientes. Sin embargo, una inquietud permanecía. ¿Qué pasaría después de que su ofrenda fuera presentada? La promesa de transformación y revelación ya estaba en el aire, y corazones inquietos esperaban la respuesta divina a su fe. Las velas comenzaron a brillar con más fuerza, iluminando las palabras que habían comenzado a tomar forma, pero la historia no había concluido. Todos se miraron en silencio, sintiendo que un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, uno que pondría a prueba su resistencia y su compromiso. ¿Cuál sería el horizonte que se levantaría ante ellos? ¿Descubrirían de verdad la magnitud de la respuesta celestial? La esperanza latía con fuerza, y los corazones anhelaban, justo al borde de experimentar lo extraordinario. La atmósfera en la sala estaba cargada de una energía palpable, como si el propio cielo estuviera escuchando cada susurro de los corazones presentes. María sintió que su mano temblaba mientras escribía su anhelo. En su mente, el deseo ardiente de abrir el centro de apoyo crecía cada vez más, alimentado por la luz divina que aún resonaba a su alrededor. Isabel, a su lado, escribió: «Quiero ser un instrumento de cambio en mi comunidad». No podía evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos al imaginar cómo esa visión podría transformarse en realidad. Miró a su alrededor y vio cómo otros también se dejaban llevar por la emoción, algunos susurrando en oración, otros sosteniendo sus papeles con firmeza, como si los fueran a ofrecer en el templo. El ángel observó con satisfacción y su mirada se posó sobre cada uno, alentando a cada espíritu. «Recuerden», dijo, mientras la luz seguía danzando, «su ofrenda no es solo papel, es su fe en acción y su disposición a ser guiados. Cuando den el siguiente paso, abrirán puertas que ni siquiera saben que existen». Una nueva ola de fe bañó a la congregación. Las palabras «puertas abiertas» resonaron en el alma de todos. Un murmullo comenzó a circular por la sala. Algunos empezaron a compartir lo que habían escrito. «Mi deseo es sanar y ayudar a los que sufren», dijo un anciano que había visto tantas batallas en la vida.
Otro comentó: quiero llevar esperanza a los jóvenes, quiero guiarlos. Cada deseo se convirtió en una ofrenda colectiva, un clamor por un propósito divino. María se sintió conmovida por la valentía de aquellos alrededor de ella. La conexión que estaban creando era más que un simple ejercicio. Era un lazo de unidad, un compromiso sagrado que se tejía entre ellos. Era un recordatorio de que estaban juntos en este viaje, de que no estaban solos. El ángel alzó su mano y todos sintieron que el silencio se transformaba en una música suave, un canto en el que cada uno podía sentir que su deseo era parte de una gran sinfonía. Ahora dejen sus ofrendas en el altar y visualicen cómo cada sueño se eleva hacia el cielo, como incienso fragante. Allí encontrarán que Dios está esperando para transformarlos. María se acercó al altar, con el corazón acelerado y la fe en su pecho. Con determinación, colocó su papel en el altar, sintiendo que al hacerlo, entregaba también todas sus dudas y temores. Era una declaración de confianza en el plan divino, y en ese gesto sentía que liberaba una carga de su ser. Isabel y los demás la siguieron, y mientras cada papel se depositaba, la luz en el altar creció aún más. Irradiando amor y promesa. Un temblor suave se apoderó del lugar, como si el mismo Dios estuviera a punto de manifestar sus planes. ¡Mira!, exclamó un joven, señalando algo en el aire. Todos se volvieron para ver que la luz del ángel había tomado una forma más definida, como una silueta radiante que parecía interactuar con sus ofrendas. No era solo un espectáculo visual, era una conexión espiritual palpable. Cada uno sintió una renovación dentro de sí, un llamado fresco a avanzar con confianza. Sin embargo, en medio de la alegría, una pregunta se instaló en sus corazones. ¿Qué pasará ahora que hemos entregado nuestros sueños? La inquietud volvió, pero esta vez era diferente. No era miedo, sino una excitante anticipación por lo que estaba por venir. La promesa de Dios ya estaba en marcha, pero ¿cuánto tardaría en manifestarse? Las preguntas reverberaban en el aire, llenando el lugar de un misterio sagrado. La congregación, sintiendo la vibración de un nuevo despertar, se miró los unos a los otros, compartiendo sonrisas llenas de esperanza. Todos sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. Dios estaba moviendo su mano, y lo que vendría podría cambiarlo todo. Justo entonces, un susurro emergió entre ellos. ¿Estarán listos para los cambios que traiga la luz del cielo? La duda y la expectativa bailaban juntas, marcando el inicio de una nueva travesía que los llevaría a descubrir el milagro celestial que esperaban fervientemente. El murmullo de la congregación creció como un río de palabras, la emoción palpable llenaba el espacio. María sentía el tremendo peso de su amor y su fe, mientras el ángel, radiante ante sus ojos, parecía sonreírles. La luz que emanaba la hizo sentir como si cada deseo que habían entregado en el altar iba en búsqueda de respuesta, uniendo todos los corazones en una misma sinfonía. «Cada uno de ustedes ha sembrado en el cielo», pronunció el ángel con una voz que resonaba como un eco de amor. Ahora, para manifestar lo que han sembrado, deben estar listos para recibir. Con cada palabra, la atmósfera se tornaba más vibrante, un coro de esperanza se unía en el aire. María sintió una electricidad recorriendo su ser, una mezcla de espera y ardor por la transformación que tanto anhelaba. Isabel, quien había sido una mujer reacia al principio, ahora se encontraba ante la luz de la fe. Su corazón vibraba con la certeza de que había un poder mayor en juego. «Que mi deseo sea transformado en acción», susurró. Y en ese instante se dio cuenta de que su camino estaba iluminado. Con esa claridad se disponía a tender los brazos a aquellos que necesitaran su apoyo. El ángel, notando la conexión establecida entre los congregantes, continuó. A partir de este momento, cada paso que den a sus deseos será un paso hacia la manifestación del propósito divino en sus vidas. No teman, cada desafío que enfrenten será una oportunidad para crecer y ver la obra de Dios en acción. Las manos comenzaron a elevarse en un acto de colaboración comunitaria, y los corazones vibraban al unísono. María, sintiendo la urgencia del momento, tomó la palabra nuevamente.
Hermanos, ya no se trata solo de nosotros, se trata de nosotros como comunidad, de levantarnos juntos y abrazar lo que Dios ha prometido. Hoy es el momento de actuar. Cada palabra exaltaba la fe colectiva, la atmósfera se tornaba más sagrada. Así será, replicó el ángel, y en un giro de luz, un aire de posibilidades novedosas envolvió a todos. Cuando se decidan a actuar, verán los cambios comenzar a manifestarse. Agarren sus promesas y declárenlas al mundo. Lo que a la vista parece imposible, será posible a través de su fe. Mientras la congregación se animaba unos a otros, comenzaron a formarse grupos pequeños, compartiendo sus anhelos, creando acciones y estrategias para llevar a cabo esos deseos. Las amistades se fortalecían y los temores comenzaban a desvanecerse. Era un momento de unión, un despertar. Cada uno de ustedes es un portador de luz, insistió el ángel. Su trabajo no es solo esperar, sino caminar, iluminar, guiar a otros hacia sus propios milagros. Con esas palabras, algo dentro de María se encendió. Comprendió que había un llamado no solo sobre sus hombros, sino sobre la comunidad entera. Los días siguientes se llenaron de esfuerzo y dedicación. María organizó reuniones semanales donde los jóvenes podían reunirse y compartir sus sueños y trabajar juntos por ellos. Isabel se unió a ella, ofreciendo su casa como un refugio para los padres que necesitaban apoyo. Poco a poco, el pueblo fue cambiando. El eco de sus acciones comenzó a verse en las sonrisas de los niños, que, cargando nuevas esperanzas, se acercaban al grupo. Las noticias sobre lo que sucedía en su comunidad se esparcieron como pólvora, atrayendo más personas, corazones hambrientos que deseaban pertenecer, formar parte de este movimiento de amor y transformación. Una tarde, mientras María observaba a los niños jugar, sintió un calor en su pecho. Era un amor profundo y sincero, el mismo amor que había visto florecer en cada encuentro. Los murmullos de duda en el pueblo se fueron desvaneciendo ante el poder de la acción colectiva. Fue en ese justo momento que su pastor se acercó con una sonrisa. María, lo que has hecho aquí es admirable. Has sido la chispa de cambio que necesitaba nuestra comunidad. Lo que Dios ha comenzado, Él lo llevará a su plenitud. Las palabras llenaron a María de energía. Se dio cuenta de que sus acciones habían creado un verdadero legado, un espacio donde la fe podía florecer y donde cada persona podía hallar su propósito. Así como los sueños fueron sembrados por ustedes, hoy recolectamos los frutos de ese amor, continuó el pastor. Esto es mucho más que una reunión de oración, esto es una celebración por la fe en acción. La entrega de cada miembro de la comunidad transformó no solo sus vidas individuales, sino que la luz brillaba en todo el pueblo, haciendo que aquellos que antes dudaban, ahora se sintieran atraídos a la esperanza y la fe. Los milagros eran visibles, las relaciones profundas. La luz iluminaba hasta los rincones más oscuros de las almas. El eco del ángel aún resonaba en sus corazones. Hagan de su vida una ofrenda. María se sintió llena de gratitud cuando pasaba por cada calle y veía a sus vecinos, quienes, animados por este renacer, contaban sus historias de fe. Allí se dio cuenta de que el milagro no solo había sido su sanación, sino el despertar de una comunidad entera. Con lágrimas de alegría en sus ojos, María miró al cielo y dio gracias a Dios por cada paso dado y cada deseo manifestado. Había cambiado no solo su vida y la de Samuel, sino la historia del pueblo. Y así, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, María comprendió que, aunque la historia de su vida había comenzado como una lucha, había evolucionado en un testimonio de transformación, entrega y, sobre todo, amor. El camino hacia adelante estaba iluminado. Dios había hecho su parte, y ahora les correspondía a ellos avanzar. La vida se llenaba de nuevas posibilidades y cada persona se preparaba para los cambios que vendrían. Mientras esperaban, la fe seguía creciendo, las puertas se abrían y todo comenzaba de nuevo. La historia apenas comenzaba.
Un nuevo capítulo de milagros estaba escrito, esperando ser vivido. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo real. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Queremos que este mensaje llegue a más corazones sedientos de esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, porque tu voz importa. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Juntos haremos de este mundo un lugar más lleno de luz y amor.